cristianos, como verdaderos discípulos del Señor. La pregunta para ti y para mí será si verdaderamente tenemos el deseo profundo de la santidad, de modo que cuando hay dificultades nos renegamos, de modo que cuando todo va bien nos alegramos, de modo que cuando alguien sufre, sufrimos con él, de modo que cuando alguien está pasando por alguna prueba o alguna tribulación, sabemos salir adelante y enfrentarlo con espíritu de fe. Habrá que pensar, amigos, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Referido el Papa su intervención, su diálogo, su conversación. Y nos ha dicho el Santo Padre: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Parecería, como lo dice el Papa, que es contradictorio. ¿Cómo es que experimentará gozo el que llora? ¿Cómo es que experimentará el consuelo el que llora? Precisamente nos recuerda el Papa que aquellos que lloran por los sufrimientos, por las dificultades de esta vida, por las situaciones duras, difíciles, como la enfermedad, como la pobreza, como la violencia, aquellos que están pasando momentos difíciles, y como expresión de esto, del sufrimiento, vienen las lágrimas, no quedarán sin consuelo, el consuelo de Dios. Por eso nos recuerda el Papa que no nos desanimemos, no perdamos la esperanza en que Dios será nuestro consuelo, en que Dios será nuestra fortaleza, en que Dios será quien venga a limpiar nuestras lágrimas. La segunda bienaventuranza es sobre la mansedumbre. Bienaventurados, dice la segunda bienaventuranza, la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansedumbre. ¿A qué se refiere la mansedumbre? Quienes tienen dominio de sí, quienes dan su espacio a otro, quienes escuchan y respetan la vida de los demás. Esto es contrario a esas reacciones que nos propone el mundo, cuando todo mundo opinamos de la vida de los demás, cuando todo mundo tenemos un comentario sobre lo que ha hecho el otro. El tiempo que vivimos parecería que nos invita a expresar opiniones que nadie nos ha pedido. Piensen un poco en la dinámica de las redes sociales. Cuando uno pone ahí algún comentario, alguna fotografía, o cuando postea algo en Facebook, o manda algún mensaje en Twitter, de inmediato hay reacciones. No hemos pedido la opinión, sin embargo, la generación de nuestro tiempo parecería que tiene que opinar de todo. La mansedumbre nos invita a no expresar opinión cuando no nos la piden. La mansedumbre nos invita a guardar compostura frente a la vida de los demás, aunque nos parezca equivocada. La mansedumbre nos invita a respetar la vida de los otros, como quiera que ésta sea. La mansedumbre nos invita a tener dominio de nosotros mismos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento. La mansedumbre es esa virtud que debería de caracterizar a los cristianos. Nos recuerda el Papa Francisco en este tiempo de tanta violencia, de conflictos armados, de conflictos bélicos. ¿Cuánto nos hace falta la mansedumbre? Me parece que esta invitación del Papa, primero a nosotros los cristianos, es porque nos hemos convertido en personas demasiado violentas. Y no me refiero solamente a la violencia de aquel que golpea, no me refiero solamente a la violencia de aquel que dispara o de aquel que lastima con un arma. Me refiero a la violencia de nuestras palabras, me refiero a la violencia de nuestras conversaciones, me refiero a la violencia de nuestros argumentos que muchas veces, sin importar quién sea, lastiman, laceran y hieren a los demás. ¿Cuánto necesitamos de la mansedumbre? ¿Cuánto necesitamos de esta virtud? 3 elementos ha mencionado el Papa Francisco respecto a esto para nosotros los cristianos: escuchar, respetar, no agredir. ¿Y cuánto nos hace falta, hermanos, a los cristianos vivir
mansos y humildes de corazón, al ejemplo de Jesús. A veces hasta pensamos y justificamos en expresiones de Jesús sacadas de contexto, en acciones de Jesús sacadas de contexto, justificamos nuestros actos. He escuchado decir aquel absurdo de que como Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo, parecería que nosotros tenemos el derecho de decir lo que pensemos de los demás y de fustigar y de señalar y de apuntar la vida de los demás, sacando de contexto un signo de Jesús para la gente de su tiempo, sobre todo para la clase dominante de su tiempo. Parecería que nos acomodan muy bien las expresiones que queremos interpretar como violentas de Jesús para nosotros, pero cuando habla del amor al prójimo, de la caridad, del dar la vida, del morir a sí mismos, pareciera que esas palabras no nos calan tanto. Valdría la pena pensar y reflexionar si verdaderamente estamos siendo mansos de corazón. Finalmente ha dicho el Papa, los cristianos han de ir contracorriente de la mentalidad del mundo. El mundo nos invita a poseer a los demás, a estar por encima de los demás, a imponernos a los demás, a luchar, a combatir. El cristiano no quiere eso. El cristiano ama a todos, al que lo aman y al que no lo ama, al que lo respeta y al que no lo respeta, al que le reconoce y al que no. Dios nos conceda la mansedumbre propia de los santos para verdaderamente poder llegar al premio que nos tiene prometido. Así es, amén, amén. En los santos, que ellos sean nuestros intercesores y nos inspiren una vida de verdadera santidad. Así Amigos, es, soy el padre amén. Gustavo Alexis Márquez. Qué gusto el poder acompañarles a través de la emisión